Muy bien, entonces nosotros ya tenemos una idea de cómo graficar la inducción magnética en un punto del espacio. Pero no solamente los imanes crean campos magnéticos. Un físico danés encontró una relación de que, aparte de los imanes crear campos magnéticos, también la corriente eléctrica crea campos magnéticos, generándose la llamada o el llamado electromagnetismo. Veamos. Bien, acá tenemos el electromagnetismo, hablamos sobre el electromagnetismo, donde relaciona la electricidad con el magnetismo. Mira, tenemos acá primera situación. Inducción magnética, anotado con la letra B, debido a un conductor rectilíneo muy largo. Debido a un conductor rectilíneo muy largo. Vamos a suponer que tenemos acá un conductor rectilíneo, cual es muy largo, ¿no? Es infinito. Entonces, este conductor por donde pasa una corriente I, como podemos notar acá, pasa una corriente I, este conductor va a crear a su alrededor campo magnético. En todos los puntos del espacio va a crear campo magnético, en todos los puntos del espacio. Por ejemplo, digamos que acá tengo el punto A. Yo quiero averiguar la inducción magnética o campo magnético en el punto A. Entonces, para poder identificar el campo magnético en el punto A, lo que tengo que hacer es trazar un plano que contenga el punto A y que sea perpendicular al conductor. Observa que debe ser perpendicular al conductor. El conductor debe atravesar el plano en forma perpendicular. Entonces tengo acá la corriente. Este es el punto A. Entonces, lo que voy a hacer es trazar primero el plano. Se traza el plano perpendicular y que contenga el punto A. Luego voy a dibujar circunferencias teniendo como centro el punto de intersección de la corriente con el plano. Puedo dibujar muchas circunferencias. A esas circunferencias se le va a denominar las líneas de inducción. Esas van a ser las líneas de inducción. Así como habíamos dibujado las líneas de inducción de un imán, ahora estamos dibujando las líneas de inducción magnética debido a un conductor rectilíneo. Pero resulta que esas líneas de inducción tienen un sentido. Tenemos acá el conductor rectilíneo, ¿ya? Punto del espacio, acá tenemos un punto del espacio, debo trazar un plano, ese plano debe ser perpendicular al conductor y en ese plano, ubicado en ese plano, voy a dibujar circunferencias, como aparece ahí en la figura, circunferencias. Esas circunferencias tienen una orientación. Para encontrar la orientación se utiliza la regla de la mano derecha. Colocas tu dedo sobre el conductor y el resto de dedos va a formar una circunferencia. El resto de dedos te va a dar una orientación de esa línea de inducción. Una orientación. Entonces acá tenemos al conductor, como acabamos de ver. Digamos, acá está tu manito. Vamos a dibujar la manito. Ahí está, me falta un dedo. Ahí está, la manito. Y el conductor, tú lo tienes ahí en la mano. Esa mano es la derecha. Tienes ahí el conductor, la mano, y como puedes darte cuenta, puedes dibujar unas circunferencias alrededor de ese conductor, así, y con un cierto sentido, con una cierta orientación. Entonces, a esas líneas que tienen una cierta orientación, vienen a ser justamente las líneas de inducción magnética. Entonces, hemos utilizado para encontrar el sentido la mano derecha, por eso se le denomina pues la regla de la mano derecha. Entonces, acá, siguiendo la misma orientación, lo mismo que acabamos de mencionar,
habría que señalar, mira, fíjate el sentido de la línea de inducción, ¿no? Ahí aparece el sentido de la línea de inducción. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos antes. Vamos a trazar una recta tangente, en el punto A. Trazo una recta tangente en el punto A. Observa que esa recta tangente, al ser tangente, obviamente que debe ser perpendicular al radio. Acá forma 90 grados. Acá forma 90 grados con esa dirección radial. Con esa dirección radial, acá está el radio. ¿No? Y es perpendicular al radio. Y ahí, ubicado en esa recta tangente, se va a encontrar justamente el vector de inducción magnética. Lo dibujamos a ver, el vector de inducción magnética. Veamos por acá. Ese vector de inducción magnética. Notemos que ese vector, el radio, el punto, se encuentran en la circunferencia, se encuentran en el mismo plano. El campo, el radio, la circunferencia, el punto, está en ese plano. Mientras que la corriente eléctrica es perpendicular. Ese cable conductor es perpendicular al plano. ¿Correcto? Entonces, esta reglita nos va a servir a nosotros para encontrar, observa, la dirección del campo magnético en cualquier punto del espacio. Nota que es similar a como si fuera la velocidad angular, ¿no? Tangente siempre a la circunferencia. Acá la línea de inducción magnética son circunferencias. Ahora, ¿cómo lo vamos a determinar? ¿Cómo vamos a calcular ese campo magnético? Campo magnético, la inducción magnética en el punto A, lo vamos a calcular así. Mu sub 0 I sobre 2pi por R. Mu sub 0 I sobre 2pi por R. Donde vamos a tener, vamos a describir qué cosa representa cada uno de esos términos. Cada uno de esos términos. Veamos. B sub A es la magnitud de la inducción magnética en el punto A. En el punto A. En el punto A. ¿Cuál es la unidad de la inducción magnética en el punto A? La unidad es el Tesla, en honor a Nikola Tesla. El Tesla. ¿Quién es mu sub 0? ¿Quién es mu sub 0? Mu sub 0 es una constante, la constante de permeabilidad magnética del aire o el vacío. Esta constante, mu sub 0, va a tener un valor de 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre ampere. Tesla por metro sobre ampere. Esta es la constante. ¿Cómo se llamaba? A ver si te acuerdas. La constante de permeabilidad magnética. La constante de permeabilidad magnética del aire, o vacío. Muy bien. ¿Y quién será I? I será la intensidad
de corriente eléctrica, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica. Y R, ¿quién va a ser R? A ver, ¿quién será R? Es el radio de la línea de inducción. El radio de la línea de inducción. Siempre unidades del sistema internacional, el radio se expresa en metros, la corriente se expresa en amperes, ya tenemos la constante y la inducción magnética que se expresa en Tesla.